Hola, soy Ian McAllister, un escocés de Edimburgo. Hace un tiempo visité Moyuela, atraído por el increíble patrimonio etnográfico de sus cuevas, y entonces también me enteré de que tenía otra curiosidad muy notable, que es una de las pocas iglesias románicas que hay al sur del Ebro, Santa María de Allende. Si habéis visto el vídeo de las cuevas de Moyuela, ya sabéis que yo llego por aquí transitando por unos caminos subterráneos. Pero de esto no puedo decir nada. Lo que es importante que sepáis es que estos caminos subterráneos te llevan y te traen por el espacio-tiempo. Y claro, viniendo a visitar una ermita del siglo XII o XIII, qué mejor que venir a la manera de un peregrino medieval, ¿eh? Sí. Mirad qué bonita. El estilo románico es verdaderamente muy evocador. No es tan impresionante ni tan ornamentado como estilos posteriores como el gótico o barroco, pero transmite una idea de humildad y de sencillez que a mí me resulta más espiritual, por así decir. Aunque fijaos en esta espadaña, en la que se ven retranqueos para la estructura de madera que sostenían las campanas. Esta espadaña es muy llamativa por su tamaño, que es un poco desproporcionado con el resto de la iglesia. Y allí, mirad, hay unas cruces funerarias grabadas. Seguramente esta espadaña es un añadido posterior. Probablemente, esta ermita de Santa María fue la primera parroquia de Moyuela, como consta en documentos del siglo XVII. Es curioso porque en aquella época medieval, la ermita estaba alejada del casco urbano, como indica su nombre, Allende, que significaría más allá, o sea que estaba más allá del pueblo, más allá del castillo, más allá del río. Ya sabían lo que hacían cuando hacían estos atrios para liberarse de las tormentas que de vez en cuando caían por esta zona de este hermoso atrio. Seguramente es de una época un poco posterior, ya entrando en el gótico, ¿sí? Y desde él ya pues se accede a esta puerta que con un arco de medio punto da entrada a la única nave que consta la iglesia. Y en la puerta hay una cosa curiosa, que son unas figuras de unas cabecitas, que hay dos cabecitas opuestas y otra un poco separadas. Se suele situar la construcción de esta iglesia entre los siglos XII y XIII, o sea, más o menos justo en la expansión territorial del Reino de Aragón. Aunque algunos autores piensan que podría ser anterior, que podría ser una iglesia mozárabe, es decir, de una construcción anterior porque los mozárabes eran los cristianos que vivían en territorio musulmán. Y de esta manera, según estos autores, esta iglesia habría sido construida todavía cuando estas tierras pertenecían a la taifa musulmana de Zaragoza. Pero otros autores afirman que podría tratarse de una edificación templaria, aunque la verdad es que no hay ni pruebas documentales ni pruebas arqueológicas de ninguna de estas hipótesis. Lo que se suele aceptar es que fue construida seguramente en la época en la que ya esas tierras pertenecían al Reino de Aragón. Toda esta comarca se incorporó al Reino de Aragón después de la gran conquista de Zaragoza o Zaragoza por Alfonso I el Batallador, año 1118. 2 años más tarde tuvo lugar la gran batalla de Cutanda, en la cual la tierra de Calatayud y de Daroca se incorporaron también al Reino de Aragón. Y 2 años más tarde, en el año 1122, Alfonso el Batallador creó la Orden Militar de Belchite, una especie de orden, local, parecida a Orden del Temple, pero como una orden del terruño. Así que probablemente también los caballeros de la Orden de Belchite pasarían por aquí, por Moyuela, entrarían y saldrían.
Lo que ocurre es que Moyuela y algunas otras tierras volvieron de nuevo a manos musulmanas, a manos de los almorávides. Y ya finalmente a mitad del siglo XII, con el fuero de Ramón Berenguer IV, es cuando ya aparecen como definitivamente cristianas. Y ya pues fue cuando empezaron a repoblarse con gentes no solo aragonesas, sino también con navarros y también con gentes venidas del norte del Pirineo, desde Francia. Y seguramente fue en esta época de la repoblación cuando se edificó esta iglesia ermita de Santa María de Allende. Solamente la iglesia de San Nicolás de Azuara y alguna de Daroca tendría esta misma tipología al sur del Ebro. Y fijaos que la fábrica verdaderamente es muy austera. Solamente hay piedra sillar en los arcos fajones, en las esquinas, en los vanos y en la espadaña, y el resto es todo de una construcción de mampostería tosca. Por lo demás, la iglesia ermita tampoco es demasiado espectacular. Presenta una bóveda un poquito apuntada con estos arcos. La solución del ábside es una típica bóveda románica en cuarto de esfera, y también hay unas figuras de cruces funerarias en las jambas en el interior, muy parecidas a las cruces de la espadaña, ¿sí? Y también es interesante que se encontraron restos humanos en varios lugares. Tras el ábside, en el atrio y en el exterior también una necrópolis de la cual salió incluso algún fragmento de tumba o de lápida. ¿Sí? Y ahora está muy restaurada, en una restauración que tuvo lugar en el año 1992. Tal vez lo más destacado de esta restauración de año 1992 sean las pinturas neorrománicas que se pintaron aquí en este ábside. Bueno, aunque verdaderamente este ábside no es el auténtico ábside, es un ábside de la restauración. El ábside auténtico se encuentra 50 centímetros más atrás de este. Bueno, ya os dije que esto de viajar por el espacio-tiempo, por los subterráneos, te permite ciertas licencias temporales. Y ya que he venido vestido de peregrino del siglo XII o XIII, peregrino medieval, qué mejor que acompañar al personaje con un instrumento medieval. Se trata de una níquel-arpa. Y así con esta níquel-arpa podría tocar una canción que en este lugar, en este espacio y en esta época es absolutamente coherente, que es una cantiga de Santa María. Bueno, tendréis que perdonar mi torpeza musical, pero la verdad es que aunque me da un poco de vergüenza tocar este instrumento, creo que vale la pena simplemente porque escuchéis este sonido en este espacio. El abajo firmado capellán de la señora Santa María sembró los cipreses de este jardín el mes de marzo de 1696. El rejado se asentó a 10 de julio de 1693. El retablo de la Virgen se asentó a 16 de noviembre de 1699. La campana se asentó a 22 de abril de 1703. Todo a expensas del abajo firmado, y lo doró el mismo 6 de agosto 1726. Mosén Martín Aznar, 1726. Deus miserere, Deus miserere, o Gesù voletu illi parce. Deus miserere,
vuelto a las formas contemporáneas de la vestimenta porque ahora ya he de volver pronto a mi tierra. Pero en fin, ya lo veis, estos edificios, ermitas, por pequeños y austeros que sean, son fruto del trabajo de infinidad de generaciones. Y sí, desde que se construyeron en el siglo XII o XIII, pues después se ampliaron, se reedificaron, se abandonaron, se rehicieron, se reformaron, se volvieron a abandonar. Así que desde aquel lejano siglo XII o XIII hasta el siglo XX, en el que se reconstruyó por última vez, hasta el siglo XXI, en el que la estamos viendo, la estáis viendo, vosotros también, pues por aquí han trabajado centenares de artesanos, de canteros, han predicado centenares de clérigos, incluso el propio arzobispo Apa Olaza, nacido en Moyuela. También él la visitó y dejó constancia escrita de su visita. Pero sobre todo, aquí han acudido generaciones y generaciones de moyuelinos y de moyuelinas para rezar sus oraciones, para pedir sus deseos, para bautizar a sus niños, para recordar a sus difuntos. Y casi seguro que todos ellos, o la inmensa mayoría de ellos, encontró en este lugar un momento de paz y de silencio, en medio de los trabajos y de las fatigas del día a día. ¿Sí?